Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de sistemas en tiempo continuo. En realidad resulta como una mm, continuación de lo que mencionamos en la clase anterior sobre sistemas en tiempo discreto. Vamos a ver algunas comparaciones entre lo que significa la representación de sistemas en tiempo continuo, y vamos a comparar eh, como aquellas cosas fundamentales que mencionamos para sistemas en tiempo discreto. Vamos a ver que hay cosas que son similares y que hay cosas que resultan ser diferentes, y es muy importante plantear esa comparación, esas diferencias para entender qué cosas hacer cuando estamos trabajando con sistemas en tiempo continuo y qué cosas para sistemas en tiempo discreto. Por ahora, pues empecemos recordando algunas de las cosas que planteamos para sistemas en tiempo discreto. Recuerden que dijimos que podemos tener múltiples representaciones para los sistemas en tiempo discreto. Por un lado tenemos la descripción verbal, una descripción verbal que resulta de plantear el problema en palabras. Entonces, por ejemplo, un problema de: el próximo año tu cuenta tendrá P veces el saldo de este año más lo añadido este año. Una manera de plantear un problema discreto de ahorro. Eh, Ese P veces se asocia a lo relacionado con el incremento en el saldo, y tendremos además unas adiciones a ese saldo. Eso podríamos plantearlo desde el punto de vista de una ecuación de diferencias como y en n más 1, que sería el año próximo, será igual a lo que sea que añadamos este año, más p veces lo que sea que tengamos en el año actual, ¿no es cierto? También dijimos que podemos plantearlo mediante diagramas de bloques. Entonces, una ecuación de diferencias como la que vimos anteriormente puede plantearse. Aquí tenemos y. Entonces, en esta trayectoria tenemos un retardo, por lo tanto, aquí tendríamos y en el instante n-1, o lo que es lo mismo, si este es el instante y de n, este sería el instante y de n más 1. Entonces aquí tendríamos y de n menos 1. En ese caso, y de n menos 1 pues corresponde a la suma de x de n más el producto de p por y de n. Entonces, tenemos una forma de representar mediante diagramas de bloques que están compuestos por elementos de suma, retardos y ganancias. Y mediante flechas que básicamente muestran la manera en la que fluyen las señales y las relaciones que tienen las señales en ese proceso. También planteamos en la presentación anterior lo que significa el uso de un operador. Entonces planteamos el operador R, que es un retardo o un desplazamiento hacia la derecha en el tiempo. Entonces podemos plantear esas mismas relaciones utilizando el operador. De manera que podríamos decir que y es igual a la señal x más p de y por r. Básicamente lo que tenemos es un retardo en eh, los dos términos de pues que están dentro del paréntesis. Entonces, además, recordemos que podemos hacer una manipulación algebraica y utilizando las propiedades algebraicas y aritméticas, pues hacer procesos de factorización,
hacer procesos de asociación o pues diferentes operaciones. En este caso, pues lo que hemos hecho es, hicimos la multiplicación de R por los elementos que están dentro del paréntesis y pasamos el término en Y, lo pasamos a la izquierda, de manera que pudimos factorizar Y para encontrar una expresión en la que podríamos eh, plantear la relación de Y con respecto a X que conocemos como función de transferencia. Entonces, por ahora cuatro maneras de representar sistemas en tiempo discreto que tienen de alguna forma una equivalencia con la manera en la que podemos representar los sistemas en tiempo continuo. Entonces vamos a ver cómo para sistemas en tiempo continuo también podemos hacer una descripción verbal que resulta ser eh, una representación racional de un problema. Desde el punto de vista continuo, uno puede decir que la cuenta crecerá proporcionalmente al saldo más la razón de los depósitos, es decir, plantear una ecuación diferencial en la cual lo que decimos es que el cambio que ocurre en el saldo será igual a el saldo inicial más un cambio de forma proporcional con lo que se tenía inicialmente. Desde el punto de vista de la representación con diagramas de bloques, eh, entonces lo que tenemos es, eh, en lugar de tener un retardo, lo que tenemos es un operador de integración. Si después del integrador tenemos y de t, entonces antes del integrador tendremos y punto de t, es decir, la primera derivada de y de t. La razón es que si tenemos la primera derivada y la integramos, pues encontramos la señal. Entonces lo que tendremos es antes del integrador tendremos la primera derivada de y de t, que sería este término. Esa primera derivada será igual, que sería esta señal de acá, a una operación de suma. Aquí tengo x de t más, entonces tengo y de t multiplicado por p. Entonces esa sería y punto de t, o la primera derivada de y con respecto al tiempo. Ahora, para sistemas en tiempo continuo, entonces vamos a plantear un nuevo operador. Un nuevo operador que igual nos va a permitir ver como operaciones algebraicas las relaciones entre las señales. Así pues, vamos a llamar esa operación de integración, la vamos a representar mediante un nuevo operador que será el operador A. Ese operador entonces nos permite plantear relaciones algebraicas de manera, por ejemplo, que yo puedo decir que A multiplicado por lo que viene de esta señal, que sería X más P de Y, eso será igual a Y. Esto que hay aquí es igual al producto de este bloque por la señal que viene acá. Y la señal que viene acá, pues, es X más P por Y, ¿no es cierto? Si agrupo los términos en y hago una factorización, simplemente pasando este término que está en X a la derecha y este término en Y a la izquierda, haciendo factorización, pues entonces tengo una expresión que me permite representar en un lado los términos en Y y en el otro los términos en X, y despejar lo que conocemos como la función de transferencia, que es la relación entre la salida con respecto a la entrada. Fíjense que entonces desde este punto de vista podemos utilizar, o existen similitudes entre las diferentes representaciones para sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. En este caso, eh, entonces vamos a cambiar el uso del operador de retardo por un operador integral que hemos llamado el operador A.
Desde el punto de vista de la representación, entonces recordemos lo que significa el uso de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, al igual que las ecuaciones de diferencia, son representaciones precisas y compactas del comportamiento de un sistema. Recordemos este sistema hidráulico, entonces nosotros hemos dicho que podemos representar la manera en la que cambia el caudal de salida en función de el cambio o la variación de la altura y de el caudal de entrada. De manera que podemos plantear una ecuación diferencial en la cual el cambio del caudal de salida es igual a la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida sobre una constante de proporcionalidad tau. Existen diferentes maneras de aproximarse a la solución de una ecuación diferencial. Entonces ya recordarán ustedes de sus cursos de ecuaciones diferenciales que existen métodos como separación de variables e integración de factores, o las soluciones particulares para ecuaciones homogéneas, o procesos de inspección cuando uno conoce o sabe cuál puede llegar a ser el resultado de la ecuación y entonces parte de esa condición, y entonces existen múltiples representaciones. La idea es que nos enfocaremos en métodos basados en los diagramas de bloques y en el uso del operador para plantear nuevas maneras de obtener soluciones a pues, o diferentes maneras de analizar la manera en la que se comportan los sistemas en tiempo continuo representados, entre otras, por ecuaciones diferenciales. Desde el punto de vista de la representación mediante diagramas de bloques para sistemas en tiempo continuo, podemos decir pues que como mencionábamos hace un rato, cuentan con elementos similares a los que se utilizan para la representación de sistemas en tiempo discreto. Se basan en una representación de las operaciones que se plantean en las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, y cuentan con elementos de suma, por un lado, cuentan con ganancias y cuentan con elementos de integración. Aquí es donde hemos planteado el uso del operador A, donde básicamente el operador A lo que representa es una operación de integración. Entonces, hablemos un poco más de lo que significa utilizar el operador A. Podemos entonces, aquellos bloques que representan operaciones de integración, reemplazarlos por el operador A. Simplemente el operador A lo que plantea es que a la salida de un bloque de integración representado por el operador A tenemos la integral de la señal de entrada, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Lo que quiere decir que yo puedo plantear la expresión y igual a por x, que desde el punto de vista de la representación en el tiempo, lo que significa es que y de t ha de ser igual a la integral entre menos infinito y t de x de t o x de tau, ¿no es cierto? Básicamente el operador A lo que plantea es una integración de la señal. Entonces miremos algunos ejemplos. ¿Qué o de qué manera podemos representar mediante una ecuación diferencial una representación mediante diagramas de bloques de este tipo? Entonces, para esto, recordemos que donde veamos el operador A, lo que estamos viendo es una operación de integración. Eso quiere decir que a la salida del operador A, que en este caso tenemos y, a la entrada de ese bloque tendremos la derivada de esa variable
básicamente porque al integrar la derivada pues obtengo la variable, ¿no es cierto? Y la forma de plantear la ecuación se asocia en función de esa derivada, que sería la señal que se encuentra en este punto. La señal que se encuentra en este punto, pues vemos que es el resultado de una operación de suma de estas dos señales. Entonces aquí nuevamente resulta obvio decir que tenemos una ecuación diferencial que es y punto igual a y punto, que sería la derivada en este punto, igual a x más p por y. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería la expresión correspondiente a este diagrama de bloques? Aquí lo que tenemos es, básicamente, podemos aplicar la misma expresión. De hecho, podríamos mover este bloque de ganancia antes de la operación de integración, de manera que a la salida del bloque de integración quedaría la variable y, lo que quiere decir que a la entrada del bloque de integración tendríamos y punto, y como pasé esta ganancia antes, entonces simplemente ese y punto será igual a la ganancia p multiplicada por la operación de suma de x por un lado más y por el otro. Por eso tengo p por x más p por y. El orden de estos bloques, pues en realidad no tiene o no genera ninguna diferencia. Finalmente, para una representación como estas, lo que tenemos es una expresión y punto igual a x punto más p por y de t. Intenten hacer el ejercicio de analizar por qué esta ecuación diferencial es equivalente a esta representación mediante diagrama de bloques. Bien, hablemos de la evaluación con el operador. Eh, entonces, cuando utilizamos el operador, podemos hacer manipulaciones algebraicas de manera polinomial de la misma manera que lo planteamos para el operador R. Entonces, recordemos, por ejemplo, que una representación en cascada se asocia a una representación de un producto de términos. Podríamos plantearlo en función del tiempo, es decir, mediante la representación de las variables W en función del tiempo. Entonces w de t, que sería la señal en este punto, es igual a x de t, que sería esta señal de acá, más la integral de esa señal x de t, eso sería w, y de t, sería igual a w más la integral de w en función del tiempo. Para obtener una expresión de y de t en términos de la entrada x, entonces yo puedo reemplazar en la segunda expresión lo que puse en la primera, quedando algo como esto. Entonces y de t se convierte en una suma de términos en las que tenemos integrales anidadas. Entonces en este caso pues resulta la solución de un conjunto de integrales para obtener y de t. Tenemos como alternativa hacer una representación mediante el operador a, de manera tal que lo que podemos hacer es decir que W mayúscula, que sería la representación de la señal compacta, será igual a 1, en este caso 1 sería x, al introducir x dentro del paréntesis tenemos x por x más a, entonces lo que tenemos es x más x por a, eso sería w, y en términos de w sería 1 más a por w, ¿no es cierto?
Y utilizando la expresión de W que hallé anteriormente, pues puedo reemplazar esa expresión en esta segunda, de manera que nos queda que Y es igual al producto de 1 más A por 1 más A por X. Fíjense que esta expresión, de manera similar a lo que ocurría para el operador R, se asocia o se interpreta como una conexión en serie o en cascada. Cuando uno tiene una conexión en serie, lo que tiene es el producto de los términos de esa conexión en serie. Pero desde el punto de vista algebraico, recuerden que se puede representar mediante un proceso de, pues al realizar la operación de este producto, de este par de términos, que me da origen pues a un término o a un polinomio cuadrático, ¿no es cierto? Puedo hacer manipulaciones algebraicas que me permiten representar de manera mucho más sencilla lo que significa Y. No tenemos a Y representado por esa suma de integrales e incluso integrales anidadas, sino eh, tenemos Y representado como una ecuación polinomial. Entonces, podemos utilizar el operador A para manipular las expresiones como polinomios y utilizar las propiedades algebraicas de esas expresiones. Entonces, utilizar la propiedad conmutativa eh, o podemos utilizar la propiedad distributiva en la que tenemos el operador A que entra a multiplicar dentro del paréntesis o la propiedad asociativa asociando términos de diferentes formas, ¿no es cierto? Podemos utilizar entonces propiedades algebraicas de la álgebra convencional para hacer operaciones en esas representaciones que tenemos de la manera en la que se comportan los sistemas. Y entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver cómo podemos tener para sistemas en tiempo continuo algo que planteamos para sistemas en tiempo discreto. Podemos tener representaciones equivalentes de un mismo sistema. Entonces lo que estamos planteando es ¿y cómo puede llegar a ser equivalente una representación en cascada de un par de conexiones, pues un par de bloques con realimentación como las que aparecen acá, ¿no es cierto? Eso puede llegar a ser equivalente a una representación de este tipo. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el valor que toma K1 en el bloque de abajo? Que igual nos permite calcular el valor de K2 para esa misma representación, básicamente obteniendo expresiones que se puedan comparar y que resulten ser equivalentes. La manera de enfrentar este problema, pues básicamente es escribir las expresiones en función del operador del primer sistema representado mediante conexiones en cascada. Entonces, básicamente podemos decir que W es igual a que multiplica a el producto que hay, o que multiplica más bien a la suma que hay entre X y W por menos 0.7. Eso sería una expresión para W. Luego puedo manipular un poco esa expresión pasando el término en W hacia la izquierda de manera que tenga W en un lado y X en el otro. Y eh, mediante el planteamiento de la expresión correspondiente para el segundo bloque, entonces obtener una expresión que me relacione Y en este caso, con respecto a X, ¿cierto? Entonces, eso es un poco de álgebra y un poco de repetir lo que hemos planteado anteriormente. Eso, desde el punto de vista práctico, básicamente es el producto de un par de factores, el primero asociado al primer bloque, aquí tenemos el segundo asociado al segundo bloque. Fíjense que aquí se tienen las ganancias en los lazos de realimentación con el signo contrario. Entonces tengo más 0.7 más 0.9 y
eh, haciendo un poco de manipulación, eh, básicamente lo que tengo es aquí al final, pues al hacer la operación de multiplicación entre los términos, entre este par de términos, pues tengo esta expresión que aparece acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos una expresión que relaciona y con respecto a x y todo en función del operador a, ¿no es cierto? Entonces intentemos plantear una operación equivalente eh, con base en la representación del segundo diagrama de bloques. Para este lo que tengo es que W es igual a A multiplicado por la señal que viene por aquí. Y esta señal que viene por aquí es básicamente la suma de X. Tengo K1 por W y tengo K2 por Y, ¿cierto? Que se suman en este punto y que se multiplican a A para obtener W. Luego tengo la expresión Y igual a W por A, ¿no es cierto? Entonces, con base en ese par de expresiones, pues puedo hacer un poco de álgebra que me permite llegar a una expresión como la que aparece aquí abajo. Por favor, demuestren las operaciones. Fíjense que aquí lo que tengo es algo que resulta ser similar a la expresión que teníamos arriba. Tenemos un polinomio de segundo orden multiplicando a la señal y tenemos, eso es igual a x multiplicado por un término en función del operador al cuadrado. Eso quiere decir que basta con igualar los coeficientes de este par de expresiones, pues de este par de polinomios cuadráticos para eh, hacer que la representación del segundo diagrama de bloques sea equivalente a la representación del primer diagrama de bloques. Eso básicamente se consigue al decir, por ejemplo, que K1 para esta expresión es igual a menos 1.6, que sería la expresión que aparece en el término de arriba. Cuando K1 es menos 1.6, entonces eh, tendríamos este término del polinomio igual al polinomio de arriba. Lo mismo entonces para K2. K2 entonces sería menos 0.63 para que esta expresión quede igual a este término de acá y entonces lo que tengamos sea un par de expresiones iguales, entonces asegurando que para ese par de valores de K1 y K2 entonces este par de representaciones son equivalentes. Un poco de manipulación algebraica y de la manera en la que mediante esa manipulación algebraica puedo obtener varias representaciones de lo mismo, ¿no es cierto? Bien, continuemos por acá. Hablemos entonces de señales elementales. Señales elementales que hemos planteado por lo menos cuando hablamos del impulso unitario en sistemas en tiempo discreto, pues se tiene la versión correspondiente para sistemas en tiempo continuo. ¿Cómo plantear entonces en función del tiempo continuo una señal que sea análoga al impulso unitario delta de n para sistemas en tiempo discreto? Entonces se puede hacer un primer intento generando una señal que llamamos w de t que resulta ser diferente de cero solamente en t igual a cero, que es la característica propia de la representación de ese impulso en tiempo discreto. Entonces, si intentamos hacer esa representación, lo que estamos diciendo es que w de t vale 0 para t menor que 0, vale 0 para t mayor que 0 y en 0 entonces vale 1, ¿no es cierto? Eso lo que hace es poner un punto en este lugar y el resto de los valores pues serán 0. Eso parecería ser una representación equivalente a la que teníamos
para sistemas en tiempo discreto. Pero aquí hay un problema. El problema radica en que si uno integra esa señal desde menos infinito hasta infinito, lo que vamos a tener es un valor igual a cero. No vamos a tener ningún área debajo de la curva porque simplemente es un único valor que se toma en un único instante de tiempo. Eso hace que si yo intento integrar w de t, la salida de esa integral sea cero. Eh, y entonces esto resulta un problema asociado en la manera en la que puedo representar lo que hemos llamado el impulso unitario. Existe una aproximación diferente para sistemas en tiempo continuo de lo que entonces permite representar ese impulso unitario. La manera es utilizar un pulso con área unitaria. Al final lo que estamos interesados es en representar una señal cuya integral en el tiempo desde menos infinito hasta infinito sea igual a 1. Y por eso vamos a utilizar un pulso de este tipo que tenga área unitaria. ¿De qué manera un pulso en el tiempo de este tipo tiene área unitaria? Pues básicamente cuando eh, tenemos una base, que sería esta en este caso entre menos y una altura, porque al multiplicar la base por la altura, en este caso entre menos epsilon y epsilon, aquí tenemos una distancia de 2 epsilon que al multiplicarlo por una altura de 1 sobre 2 epsilon me dará 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a plantear una señal que tenga una área eh, unitaria, pero que tenga un ancho muy pequeño. ¿Cómo lograr eso? Desde el punto de vista matemático, lo que se conoce como el impulso unitario en función del tiempo es una representación de ese pulso de área unitaria haciendo que epsilon tienda a cero. A medida que epsilon tiende a cero, entonces lo que tenemos es que en el caso en el que tenemos un pulso que tiene un ancho en función de epsilon entre menos un medio y un medio, es decir, aquí tenemos una distancia igual a 1, entonces multiplicado por la altura que es 1, entonces tenemos un área unitaria, pero si vamos comprimiendo o hacemos que epsilon tienda a cero, entonces disminuimos el espacio de la base, entonces lo que ocurre es que hay que aumentar al doble la altura de ese pulso. Si seguimos disminuyendo el tamaño de la base, la altura de ese pulso irá aumentando. Así pues, cuando epsilon tienda a cero, lo que tendremos pues, para conservar esa área unitaria será una señal cuya base será tendiente a cero y por lo tanto cuya altura tenderá a infinito, ¿no es cierto? Eh, pero la integral de esa señal en función del tiempo desde menos infinito hasta más infinito seguirá siendo un área unitaria. Entonces, esta es la forma matemática de representar el impulso unitario para sistemas en tiempo continuo, como un pulso de área unitaria cuya base o cuya longitud de la base tiende a cero a medida que epsilon tiende a cero. Esta es entonces la expresión matemática que representa el impulso unitario en tiempo continuo. Entonces, es por eso que la manera de representar un impulso en tiempo continuo es mediante una flecha que representa que la altura de esa señal
pues es un impulso que tiende a infinito, pero que tiene una área unitaria. Entonces es por eso que cuando representamos un impulso unitario ponemos un 1 al lado, que lo que representa es el área bajo la curva de ese impulso, ¿no es cierto? Pero entonces un impulso de este tipo tiene un par de propiedades que parecen contradictorias. La primera es pues que solo es diferente de cero en t igual a cero. Eh, y como decíamos en el planteamiento inicial, si solamente tenemos un valor diferente de cero en un instante t igual a cero, entonces para ese caso uno pensaría que uno tiene una integral desde menos infinito a infinito que es igual a cero, pero para esta señal e impulso con base en la definición que planteamos anteriormente, lo que tenemos es una integral entre menos infinito e infinito que es igual a uno. Entonces parecen contradictorias, pero en realidad se asocian a la esencia de la definición de lo que es un impulso unitario en tiempo continuo. Básicamente que resulta pues de esa expresión basada en el límite cuando epsilon tiende a infinito de ese pulso cuya base está en función de epsilon. Miremos otra señal y es la señal escalón unitario. La señal escalón unitario es una señal que resulta de la integral entre menos infinito y t de un impulso. Es decir, lo que tendremos es que tomará un valor de 1 para t mayor o igual a 0 y 0 para cualquier otro valor. Es decir, tenemos una señal que es constante a partir del tiempo t igual a 0, tomando el valor de 1 de manera continua hasta infinito, y antes de t igual a 0, pues entonces la señal escalón unitario valdrá 0. Esto podemos representarlo mediante el uso del operador, básicamente como una operación de una señal de impulso a la cual se le aplica a un operador A, que recuerden que es una operación de integración, cuya salida entonces será un escalón unitario. Y entonces, ¿cómo podemos representar la respuesta a impulso de sistemas acíclicos? Es decir, recuerden que podemos tener sistemas cuyas señales se propagan desde la entrada hacia la salida sin retornar, o podemos tener, o también vamos a poder tener sistemas de los cuales se toma la salida y se realimenta y se proyecta hacia la entrada para hacer algún tipo de operación. Entonces esos serán pues sistemas cíclicos. Veamos inicialmente cómo será la respuesta a impulso de un sistema acíclico. Entonces, si no hay realimentaciones, podemos plantear, por ejemplo, para este sistema acíclico, fíjense que todas las señales fluyen de entrada hacia salida. Desde el punto de vista de la representación con el operador, tenemos una conexión en cascada que se asocia a esta operación de producto entre 1 más A para el primer bloque y 1 más A para el segundo, que desde el punto de vista de la representación polinomial, pues es este polinomio de segundo orden que aparece acá. Miremos qué pasa si le aplicamos una entrada impulso a ese sistema. Entonces, si hacemos x de t igual a delta de t, que es la representación del impulso, básicamente lo que hacemos es que a esta expresión hacemos que x sea igual a delta, como aparece aquí abajo. Entonces y de t será igual a 1 más 2a más a al cuadrado por delta de t. Y entonces si yo multiplico este delta de t por cada uno de estos términos, lo que tengo es delta de t por 1, que es delta de t. Luego tengo 2 multiplicado por la operación generada por a, que es una integración de ese impulso, que básicamente es un escalón unitario, y una doble integración de ese impulso, que es lo mismo que una integral de un escalón unitario, que es una rampa. Entonces tenemos t por u de t. Básicamente basta con hacer operaciones de integración sobre el impulso
para obtener la respuesta y de t, que sería la expresión que aparece a la derecha, ¿no es cierto? Y si tenemos realimentación, eh, ¿cómo encontrar la respuesta a impulso del sistema en tiempo continuo realimentado? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que tomamos de la salida la señal y la proyectamos hacia la entrada para realizar una operación de suma, pasando por eh, una ganancia que en este caso toma el valor de P, ¿no es cierto? Entonces, para obtener la respuesta existen varios métodos. El primero será la solución de la ecuación diferencial. Nosotros podemos plantear una ecuación diferencial. Recuerden que lo que está antes del el bloque de integración, si esto es y de t, será y punto de t, y y punto de t resulta ser igual a la suma de x de t más p por y de t. Entonces esa es la ecuación diferencial que representa ese diagrama de bloques. Entonces podemos utilizar los métodos convencionales, no me voy a detener mucho en este método para lo que significa la solución de la ecuación diferencial. Ustedes ya pues lo conocerán de su curso de ecuaciones diferenciales. Aquí simplemente asumimos que y de t es una respuesta exponencial multiplicada por un escalón unitario, y entonces partiendo de asumir esa respuesta, lo que hacemos es vamos a calcular cuánto debe valer C y cuánto debe valer alfa para esa solución, ¿no es cierto? Eso es darle o calcular la solución de la ecuación diferencial. No es otra cosa que y de t es una expresión que se cumple o que hace que se cumpla la ecuación diferencial que tenemos planteada arriba, ¿no es cierto? Haciendo operaciones, entonces uno simplemente dice que y punto de t es alfa por c por e a la alfa t por u de t más c por e a la alfa t por delta de t, que es igual pues a esta expresión que aparece aquí a la derecha. Si hacemos una sustitución en la ecuación diferencial, simplemente ponemos esas expresiones en la ecuación diferencial, obtenemos una expresión de este tipo que me permite despejar y obtener pues que alfa es igual a p y que c es igual a 1. Ese par de condiciones se deben cumplir para que y de t sea igual a, en este caso, c, que vale 1, por e a la p por t por u de t. Esta solución a esa ecuación diferencial lo que me plantea es que la solución de la ecuación es una señal y de t que resulta ser una exponencial que puede ser creciente o decreciente dependiendo del signo de p. Si p es positivo, entonces tendremos una exponencial creciente. Si p es negativo, entonces tendremos una exponencial decreciente multiplicado por u de t. Fíjense que como u de t está definido como una señal que empieza a partir del tiempo t igual a 0, el producto de esa exponencial creciente o decreciente por u de t, pues básicamente lo que hace es definir la señal y de t como una señal que empieza a partir del tiempo t igual a 0. Por lo tanto será la exponencial creciente o decreciente dependiendo del valor de p, partiendo desde el instante t igual a 0, ¿no es cierto? Un segundo método es utilizando los operadores. Entonces podemos plantear la ecuación algebraica que dice que y es igual a multiplicado por la señal que viene aquí, que es x más p por y. Partiendo de esto, entonces podemos despejar pasando y al lado izquierdo, factorizando y obteniendo la función de transferencia que relaciona y con respecto a x. Eso me da igual a sobre 1 menos p por a. Fíjense que esta ganancia aparece en el denominador acompañando o como el coeficiente de este operador a. Y esto se convierte pues, en una expresión relativamente estándar, ¿no es cierto? Para un sistema realimentado de este tipo, pues tenemos
una expresión de esta forma. Eh, Podemos expresar utilizando una serie infinita, podemos expresar ese cociente que tenemos acá como la serie 1 más p por a más p cuadrado más p cubo a cubo más los términos que continúan. Demostramos en la clase anterior para sistemas en tiempo discreto por qué ese cociente resulta ser equivalente a esa serie infinita. Con base en esa expresión, entonces si yo lo que planteo es que x de t es un impulso, básicamente puedo despejar con base en esa expresión una expresión que dice que y de t es igual a que multiplica a 1 más p por a, bueno, todo esto multiplicado por x que pasa aquí a multiplicar, que sería en este caso el impulso, y entonces al introducir el impulso y al multiplicarlo por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, pues me queda 1 más p por t en el primer caso, más un medio de p cuadrado t cuadrado, más un sexto de p cubo t cubo, más así sucesivamente. Y esa serie se asocia a una exponencial que resulta ser creciente o decreciente en función del término p. Casi que uno puede pensar que existe una relación directa entre una representación de este tipo y una respuesta exponencial ante una entrada impulso unitario. ¿No es cierto? Bien. Desde el punto de vista de la manera en la que se comportan las señales en ese sistema realimentado, entonces nos lo podríamos imaginar de esta forma. Tenemos la expresión y de t, que es igual a esa serie infinita que veíamos hace un momento, multiplicada por delta, ¿no es cierto? Entonces, en el primer ciclo de la señal, y de t básicamente será el producto de delta a la entrada por el operador a, o sea, este primer término. Al hacer esa operación, básicamente si hacemos la integración de delta, pues eso me da 1. Quiere decir que en esa primera iteración lo que tenemos es una señal que resulta ser constante, como aparece acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos la señal constante para la primera iteración. En la segunda iteración, entonces ya tenemos el término p por a cuadrado que al multiplicarlo por el impulso, entonces se convierte en una señal p por t que básicamente es una rampa de este tipo. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es en la primera iteración la señal genera una señal constante que le vamos a sumar una señal que resulta ser una rampa. Luego, en la tercera iteración, ya tenemos una señal que es cúbica, que al multiplicarla por el impulso unitario me da un medio de p cuadrado t cuadrado por u de t. Entonces, en ese caso lo que tengo es una parábola. Estamos sumando una señal constante más una rampa más una parábola hasta este punto, que fíjense que en todos los casos resultan ser crecientes. Y así sucesivamente, si seguimos añadiendo iteraciones, pues entonces vamos a añadir términos de un orden mayor cada vez, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que vamos a tener simplemente expresiones que van a ser crecientes a medida que va pasando el tiempo. Eso ocurre para el caso en el que p es mayor que 0. Porque resulta que si p es menor que 0, ya no tendríamos funciones que son crecientes, sino que son decrecientes, como vamos a ver en un ejemplo aquí más adelante. Al final, entonces, la suma de esas expresiones que hemos planteado básicamente se asocian a una exponencial creciente para p mayor que 0, para p positiva, que sería una exponencial de este tipo que está definida desde el instante t igual a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto,
como es una señal que crece a medida que pasa el tiempo, entonces podemos definirla como un comportamiento divergente. Por otro lado, si lo que tenemos es un P que resulta ser negativo, entonces las operaciones que se plantean resultan ser operaciones similares, pero con signo alternado. Aquí lo que ocurre es que en la primera iteración pues tenemos igualmente un valor constante, pero luego le restamos una rampa. Entonces me queda una señal de este tipo. Luego lo que hacemos es que le sumamos una exponencia, bueno, una parabólica, pero esa parabólica está multiplicada pues por un término que al restarle la versión decreciente que teníamos hace un momento da una función que resulta ser decreciente. Luego seguimos sumando y sumando términos. Al final esa expresión es equivalente a una exponencial cuyo exponente es negativo, es decir, una exponencial decreciente como esta. Es decir, lo que vamos a tener es una respuesta que resulta ser convergente, es decir, una respuesta que tiende a cero o que tiende a un valor a medida que el tiempo aumenta. Característica propia de las exponenciales con signo con exponente negativo. Y fíjense que también está definida a partir del tiempo t igual a cero. En ese orden de ideas, el modo fundamental resultante o asociado a esa ganancia P resulta ser convergente si P es negativo y divergente si P es positivo. Entonces, para P negativo tenemos una respuesta de este tipo y para P positivo pues tenemos una respuesta divergente de este tipo. Es decir, que podemos caracterizar con base en el valor de P cómo va a ser la respuesta de un sistema. Si tenemos en un plano complejo como estos valores de P reales positivos, es decir, si este es el valor real 0 y hacia aquí están los valores positivos y hacia aquí los valores negativos de P, si P es positivo, entonces resulta que vamos a tener un comportamiento que es divergente, es decir, a la derecha del eje imaginario de este plano complejo tendremos una característica de divergencia en la respuesta al impulso, mientras que a la izquierda de el eje imaginario en el cual pues los valores reales toman un valor igual a cero, es decir, para valores de P negativos, entonces tendremos una condición de convergencia de la respuesta al impulso. Resulta entonces que la característica de la respuesta al impulso de un sistema en tiempo continuo depende de si el valor de P es positivo o negativo. Básicamente, si P es positivo, entonces tendremos una respuesta al impulso que es divergente, mientras que si P es positivo, tendremos una respuesta al impulso que es convergente. Tal como lo mencionábamos hace un momento. Si lo comparamos con el sistema realimentado en tiempo discreto, entonces fíjense que para sistemas en tiempo discreto decíamos que también podemos tener una respuesta que es divergente o que también puede ser convergente. Y que la dependencia de la divergencia o convergencia ya no se asocia al hecho de que ese valor P0 que llamamos el polo sea positivo o negativo, sino si se encuentra dentro o fuera del círculo unitario en ese plano complejo. Lo que dijimos para sistemas en tiempo discreto es que si P está por fuera del círculo unitario, es decir, si el valor absoluto es mayor que 1, o entonces allí tendremos una respuesta que es divergente. Pero si está dentro del círculo unitario, entonces, es decir, si toma valores en la parte real menores a 1, entonces tendremos una respuesta que es convergente. El análisis resulta ser un análisis similar y básicamente aquí lo que vemos es que para un P mayor a 1, o sea, por fuera del círculo unitario, tenemos una respuesta que resulta ser divergente.
Entonces podemos a estas alturas eh, hablar de esas similitudes y diferencias que existen entre lo que significa la representación de sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto. Eh, Hemos planteado entonces que para sistemas en tiempo continuo vamos a utilizar ecuaciones diferenciales, mientras que para sistemas en tiempo discreto vamos a utilizar ecuaciones de diferencias que resultan ser compactas y precisas para representar la manera en la que se comportan esos sistemas. Que podemos utilizar diagramas de bloques y para sistemas en tiempo continuo vamos a tener el operador A que se asocia a una operación de integración y que va a contar también con elementos de suma y con ganancias. Y para sistemas en tiempo discreto, en lugar de tener el operador A, vamos a tener el operador R, que se asocia básicamente a un retardo de una unidad en una operación en el tiempo. Entonces también vamos a tener en este caso entonces puntos de suma, ganancias y señales que fluyen. Desde el punto de vista de la relación entre la salida y la entrada, vamos a tener en ambos casos lo que hemos llamado la función de transferencia, que básicamente va a ser el cociente entre la salida con respecto a la entrada, que desde el punto de vista del operador A, pues será una expresión de este tipo que resulta básicamente aplicar el álgebra correspondiente y que desde el punto de vista del operador R será una expresión de este tipo. Fíjense que la ganancia en la realimentación se asocia al valor del polo y entonces fíjense que resulta ser en ambos casos el coeficiente de estas expresiones en el denominador, ¿no es cierto? Eh, Otra diferencia importante para sistemas en tiempo continuo es que eh, la respuesta al impulso se asocia para un sistema de primer orden como estos a una exponencial que resulta ser creciente o decreciente dependiendo del valor positivo o negativo que tome el polo. Eh, Mientras que para sistemas en tiempo discreto, la respuesta a impulso se asocia a una geométrica cuya base resulta ser el valor del polo elevada al exponente n, en ambos casos multiplicados por el escalón unitario, ¿no es cierto? Igual, una geométrica en tiempo discreto es equivalente a una exponencial o una respuesta exponencial, ¿no es cierto? Eh, Como la que se tiene en tiempo continuo. Finalmente, y en función de las diferencias, si lo que hacemos es representar el plano complejo donde ocurre como las áreas de convergencia, para sistemas en tiempo continuo, vemos que para valores negativos del polo, pues tendremos convergencia, mientras que para sistemas en tiempo discreto, cuando estamos dentro del círculo unitario, entonces tendremos convergencia en la respuesta del sistema. Bien, algunos otros ejemplos de convergencia y divergencia. Entonces, si utilizamos la C para representar convergencia o D para representar divergencia, y vemos una expresión para un sistema en tiempo discreto de este tipo, que básicamente es 1 sobre un polinomio cuadrático. Fíjense que aquí lo que tenemos es un polo que está dentro del círculo unitario. Esto es lo mismo que tener un par de expresiones al factorizar ese denominador, de manera que podemos saber que tenemos en realidad es eh, un par de polos ubicados uno en un medio y el otro en menos un medio. Y como tenemos dos polos que están dentro del círculo unitario, entonces tenemos una respuesta del sistema que será convergente. Eh, si nos pasamos para un sistema en tiempo continuo y entonces lo que tenemos es una expresión similar, pero en tiempo continuo,
Eso es equivalente a el producto de este par de términos de primer orden en el denominador, y entonces esto se asocia al hecho de que tendremos un polo ubicado en un medio y el otro en menos un medio. Es decir, un polo tendrá valor positivo, el otro tendrá valor negativo. Y basta con que tengamos uno de ellos, uno de esos polos ubicado en la región donde se genera divergencia para que la respuesta del sistema resulte ser divergente. Miremos este otro caso en el que tenemos un par de polos, uno dentro del círculo unitario y otro por fuera. Y entonces basta con que uno de ellos esté por fuera del círculo unitario para que la respuesta a impulso de ese sistema sea divergente, mientras que en este último ejemplo lo que tenemos es un par de polos, uno ubicado en menos un medio y el otro en menos tres medios. Tenemos un par de polos para un sistema en tiempo continuo que son negativos, y entonces por el hecho de ser negativos y ambos estar en la región donde se tiene una respuesta convergente, entonces lo que vamos a tener es una respuesta de ese sistema de segundo orden que resulta ser convergente. La convergencia y divergencia entonces depende de dónde están ubicados los polos de bien sea los sistemas en tiempo discreto en relación con el círculo unitario, o bien sea para sistemas en tiempo continuo en relación con el eje imaginario. Veamos un ejemplo para un sistema masa-resorte. Lo vamos a modelar en tiempo continuo. Entonces, un sistema de este tipo se modela utilizando las leyes de Newton. Básicamente lo que podemos decir es que la masa por la aceleración es igual a la constante k del resorte multiplicada por la diferencia entre o por la posición relativa de los extremos del resorte. Entonces esto me permite plantear una ecuación de segundo orden. La pregunta es, ¿cómo represento esto mediante un diagrama de bloques? Resulta que si yo tengo y de t a la salida y a la entrada tengo x de t, y además la ecuación diferencial está planteando y o incluye la segunda derivada de y de t, entonces necesito un primer bloque de integración para el cual a la entrada tendré y punto de t, y un segundo bloque de integración a para el cual a la entrada tendré y dos puntos de t. Después de tener eso, es muy fácil decir que si paso esta m a dividir al otro lado, que y de t será igual a k por m, que sería, perdón, k sobre m, esta m pasó aquí a dividir, k sobre m, multiplicada por la diferencia entre x de t y aquí con menos 1 y de t. Entonces, esta es la forma de representar una ecuación diferencial de segundo orden como esta, que resulta de la representación de este sistema mecánico traslacional. Con base en el uso del operador, entonces yo puedo plantear también esas mismas ecuaciones partiendo del diagrama de bloques y plantear una expresión que me permita relacionar y con x de manera que tenga la función de transferencia de ese sistema. Al hacer el álgebra correspondiente, me da que la relación de y contra x es igual a k sobre m por a cuadrado dividido 1 más k sobre m por a cuadrado. Básicamente lo que tengo es un sistema de segundo orden porque el denominador de esa función de transferencia se asocia a una representación polinómica de segundo orden debido pues al término con el mayor exponente en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, para analizar ese sistema, yo puedo utilizar procedimientos algebraicos como la factorización. Entonces, si realizo la factorización de ese término en el denominador, básicamente lo que pues sé que voy a tener un par de términos de orden 1. Cada uno de ellos pues estará asociado a un modo fundamental.
que tiene relación con el polo correspondiente. Entonces, de esta expresión cuadrática, yo sé que voy a tener el producto de los términos de primer orden del tipo 1 menos el polo 0 multiplicado por el operador A y 1 menos el polo 1 multiplicado por el operador A. Para calcular P0 y P1, pues podemos simplemente plantear algunas relaciones. Básicamente, eh, yo puedo decir que para la igualdad resultante de los denominadores de estas dos expresiones, 1 más k sobre m por a cuadrado será igual a 1 menos p0 más p1 por a más p0 por p1 por a cuadrado, si hago el producto pues, de ese par de factores en el denominador. De esa manera puedo igualar los coeficientes, de manera que sé que p0 más p1 ha de ser igual a 0 y que p0 por p1 ha de ser igual a k sobre m. P0 más P1 es igual a 0 básicamente porque en esta expresión no hay ningún término eh, eh, en función pues, del operador A sin exponente, ¿no es cierto? Bien, al despejar o al resolver ese par de ecuaciones, entonces me permite calcular un par de polos P0, un polo imaginario, esta es la variable imaginaria J, multiplicada por la raíz de K sobre M, y un polo P1 que resulta ser el imaginario conjugado, que es menos J por la raíz de K sobre M, ¿es cierto? Eh, Otra forma para llegar al mismo resultado resulta en utilizar un cambio similar al que planteamos para sistemas en tiempos discretos. En este caso, lo que se propone es reemplazar en la función de transferencia que está en función del operador A, donde aparezca el operador A, cambiarlo por 1 sobre S, donde S es una variable compleja, la variable compleja S. Entonces, si sobre esa función de transferencia aplicamos ese cambio, entonces donde aparezca ponemos 1 sobre S, entonces lo que vamos a tener después de realizar el álgebra correspondiente es una expresión de y con respecto a x en la que tenemos k sobre m sobre s cuadrado más k sobre m. Seguimos teniendo un polinomio cuadrático en el denominador en función de la variable compleja s. Si yo despejo o calculo las raíces de ese denominador, entonces básicamente eso resulta de igualar el denominador a cero, entonces y despejar y calcular esas raíces, lo que tengo es un par de raíces más menos j raíz de k sobre m. Entonces, el uso de esta transformación me permite muy rápidamente y mediante operaciones algebraicas directas hacer el cálculo de la ubicación de los polos de un sistema. Recordemos que conocer la ubicación de los polos del sistema me da información adicional acerca de cómo puede ser el comportamiento de ese sistema. En este caso, lo que tenemos es un par de polos ubicados sobre el eje imaginario. Como tenemos par de polos imaginarios puros, tenemos parte real que vale 0, entonces lo que tenemos es un primer polo que es raíz de k sobre m, un segundo polo que es menos raíz de k sobre m, que podemos llamar omega 0 para el polo de la parte de arriba o menos omega 0 para el polo de la parte de abajo. Resulta que cuando uno tiene un sistema cuyos polos son imaginarios puros, tenemos un par de polos imaginarios puros, eso se asocia a una respuesta oscilatoria. Resulta ser intuitivamente razonable pensar que si aplico un impulso a ese sistema de segundo orden, el sistema va a empezar a oscilar y la oscilación será con una frecuencia omega 0.
En este caso, pues entonces cada polo se asocia a un modo fundamental que resulta tener valores complejos. Entonces tenemos a la J omega 0t para el polo positivo con valor omega 0 y tenemos el modo fundamental E a la menos J omega 0t para el polo negativo que sería el menos omega 0. Esto representado en función de senos y cosenos utilizando la expresión de Euler. Entonces nos permite analizar la manera en la que se comporta un sistema de este tipo. Básicamente lo que podemos decir ante esos modos fundamentales de operación que son exponenciales complejas, resulta que si se utiliza una entrada de excitación real, ocurre algo similar a lo que ocurría para los sistemas en tiempo discreto. La salida siempre será una salida real, a pesar de tener modos fundamentales exponenciales complejos. Miremos cómo sería la respuesta a impulso del sistema masa-resorte. Si para el sistema masa-resorte hacemos una expansión en fracciones parciales, vamos a tener un par de términos de este tipo, que recordemos que podemos, pues en este caso, lo que estamos planteando es una representación con base en los modos fundamentales y entonces esa representación con base en los modos fundamentales me permite visualizar un par de términos en los que tengo los polos menos omega 0 y omega, bueno, para esta expresión sería omega 0 y menos omega 0, y cuya respuesta al impulso, teniendo ese par de modos fundamentales exponenciales complejos, eh, que al restarse pues son equivalentes a una respuesta senoidal. Eso quiere decir que si la entrada resulta ser una señal real, como lo es un impulso unitario, lo que voy a tener es una respuesta h de t, que sería la respuesta al impulso unitario, que resulta ser real. Básicamente tengo una respuesta oscilatoria pura ante un impulso unitario. La respuesta del sistema será una oscilación eterna, indefinida. La salida será senoidal hasta pues, el tiempo tendiendo a infinito. Desde ese punto de vista, el análisis de la respuesta a impulso de sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo resulta ser un proceso bastante similar, ¿no es cierto? Bien, con eso terminamos entonces la clase de hoy en la que pudimos apreciar entonces similitudes, diferencias y cosas similares entre las representaciones de sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo. Y lo que queda entonces es plantear para la semana entrante la realización del taller número 1. Los talleres son actividades que se resuelven en parejas, que se hacen a mano y que entonces pues en la modalidad no presencial vamos a presentar utilizando el Moodle. El taller número 1 está publicado en el Moodle o estará publicado en el Moodle después pues, de que finalice la clase. Y entonces a partir de ese momento tendrán la posibilidad de subir la solución al taller. Cuando se acabe el tiempo, ya la semana entrante, esto será para entregar el viernes de la próxima semana. Cuando pase el tiempo de entregas, las entregas se harán igual, pues mediante fotos que se le toman al informe hecho a mano y que se unen en un mismo PDF y uno de los participantes del grupo sube el informe al Moodle.
Eh, entonces, con base en eso se hará la entrega del taller, para lo cual pues estará el link en el Moodle habilitado para que suban el informe. Y finalmente, después de la clase del próximo viernes se publicará la solución de ese taller, de manera que puedan comparar las soluciones que ustedes dieron a los ejercicios planteados en el taller, eh, y puedan pues compararlas y verificar eh, las respuestas que ustedes obtuvieron. Vale la pena recalcar en este punto que los talleres que vamos a realizar básicamente son procesos relacionados con la posibilidad de ir preparando los parciales. Son ejercicios que se proponen con respecto a los temas que hemos visto en las clases, y que por lo tanto les proponen revisión de los contenidos que se han planteado en la clase, y los contenidos incluidos en el libro, de manera que muy enfáticamente repito la importancia de realizar las lecturas complementarias en los temas correspondientes, de manera que cuando vean la clase pues ya habrán avanzado en los procesos de lectura, y la clase simplemente será un complemento de esos procesos de lectura. Eh, para la semana entrante trataremos las transformadas, entonces tendremos la transformada Z y la transformada de Laplace, que corresponden a los capítulos 10 y 9 del libro. Por eso, nuevamente la recomendación enfática de ir realizando la lectura del libro antes pues, de que lleguemos a la actividad en la clase de la próxima semana. Si tienen cualquier duda, no duden en escribir al correo electrónico, me mandan un correo que yo con gusto les estaré resolviendo las dudas que tengan. Mucho ánimo, yo sé que esta es una modalidad que requiere mucha disciplina, entonces mucho ánimo con eso, que aquellos que le pongan buen ánimo y hagan las actividades juiciosamente, con seguridad van a ver los resultados a medida que va pasando el semestre. Entonces, no siendo más, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto.